Buenos días, mi nombre es Maximiliano Giler y el día de hoy voy a hablar sobre el globalismo, su auge y su caída. Globalización es una palabra cuyo uso es relativamente reciente y más en las ciencias sociales. Los clásicos ciertamente no lo ocuparon y algunos de ellos, como Talcott Parsons, se habrían negado a usarla, ya que, según su opinión, en el análisis sociológico no tenía sentido ir más allá de los límites del sistema social, que en la práctica coincidía con los administrativos del Estado-nación. La sociología marxiana, por su parte, y a pesar de sus análisis sobre el imperialismo, la cadena imperialista o la revolución a escala mundial, solía quedar encerrada en los límites de las formaciones sociales históricamente determinadas, igualmente identificadas con el Estado nacional, y más bajo condiciones del socialismo en un solo país, es decir, nacionalista y no internacionalista. El diccionario de la Real Academia Española da su definición del término: tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Sin embargo, este significado no coincide exactamente con el que se encuentra en la literatura. La versión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos puede resultar interesante, ya que, de creer a Engler, tendría que ser un ejemplo de la globalización imperial. Un documento reciente del departamento puede servir a este propósito. Se dice allí: nos enfrentamos a una lucha global. Como el comunismo y el fascismo antes, una ideología extremista tiene pretensiones transnacionales, y como sus antecedentes seculares, consigue seguidores de todo el mundo. La visión que proporciona está en oposición a la globalización y a la expansión de las libertades que trae consigo. Paradójicamente, estos movimientos extremistas violentos usan precisamente los instrumentos de la globalización: flujo irrestricto de información e ideas, bienes y servicios, capital, personas y tecnología, que dicen rechazar para lograr sus objetivos. Aunque movidos por esta ideología transnacional, nuestros adversarios son, de hecho, un conjunto de grupos extremistas regionales y locales. Los resentimientos regionales y locales ayudan para alimentar el conflicto que crece en las áreas sin gobierno, o de gobierno débil o de mal gobierno. Hay algunos puntos interesantes en este texto. En primer lugar, su idea de la globalización, flujo irrestricto de productos y factores de producción. Si dicho flujo es realmente irrestricto por parte de todos los gobiernos, y si la inclusión de todos los factores de producción es completa, es algo muy discutible, como se pudo ver en la llamada Ronda de Doha y en las políticas migratorias de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En segundo lugar, que esta ideología con pretensiones transnacionales a la que se enfrenta el Departamento de Defensa es de ambición planetaria en cuanto a sus seguidores, pero regional y local de hecho. Dicha ideología proporciona una visión contraria a la globalización y a los bienes que ésta comporta. Entonces, globalización se entiende como proceso, básicamente beneficioso, pero al cual se oponen determinadas ideologías, que paradójicamente usan los instrumentos de dicho proceso. Un intento de introducir algo de orden en tamaña heterogeneidad fue dirigido desde la Universidad de Hawái en Manoa por Fred Riggs entre 1998 y el 2000. Con unos 60 participantes internacionales, reunió un conjunto de significados de la palabra o concepto. Algunas de las clasificaciones que utilizó Riggs con su material pueden resultar útiles. En primer lugar, la de la dimensión temporal. Si se trata de un proceso histórico, globalización histórica, o si se trata de un fenómeno reciente, globalización contemporánea. Es posible encontrar referencias bibliográficas para uno u otro de los procesos. A efectos de evaluar el tema de la posible caída de la globalización, las clasificaciones de Riggs pueden reducirse a 3, propuestas en el siguiente epígrafe. Son 3 significados que se suelen dar a la palabra globalización, cuyos referentes empíricos, se va a ver, han cambiado notablemente en estos 25 años. Por eso puede hablarse de caída de la globalización, por lo menos en estos 3 sentidos. Este campo semántico tan vasto puede reducirse, aún a costa de simplificar, pero en aras de la claridad, a 3 grandes bloques de referencias empíricas o denotaciones de la palabra. La primera consiste en ver la globalización como una ideología.
Tiene varios nombres: globalismo, pensamiento único, globalización neoliberal, globalización empresarial. La segunda gira en torno a una determinada forma de organizar la economía, una política económica o incluso una moda en la misma que también se ha llamado Consenso de Washington, y sus propuestas de desregulación, flexibilización y privatización. Es una globalización contemporánea, hecha básicamente de recetas, diferente de la globalización histórica, en la que reside el tercer bloque de significados empíricos. Se trataría del proceso mediante el cual un determinado sistema mundo se extendió hasta hacerse planetario y convertirse en el primer sistema realmente mundial. Esta última tampoco coincide exactamente con la definición del diccionario de la Real Academia Española, pero es la que más se le acerca. La globalización en el sentido anterior era una descripción deformada del sistema mundial que tenía consecuencias prácticas a favor de las élites dominantes y los países dominantes. Ha sido una palabra que también se ha usado para referirse, y como consecuencia del anterior epígrafe, legitimar determinadas políticas económicas que comenzaron a afianzarse en los años 80 bajo el liderazgo político de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. De la supuesta constatación sobre la obsolescencia del Estado que producía la llamada globalización, se concluía una sencilla receta, pasando así del ser al deber ser: menos Estado, más mercado. Del flujo irrestricto de información e ideas, bienes y servicios, capital, personas y tecnología. Se concluía que lo único, pensamiento único, que se podía hacer era someterse y aprovecharse de las ventajas de dicho flujo irrestricto. Para crecer había que globalizarse. Los medios se pueden resumir en el llamado Consenso de Washington, propuesto por John Williamson, para resumir las políticas que, desde Washington, y el desde no es inocente, se están aconsejando a los países de América Latina por lo menos desde 1989. Dichas políticas, según su autor, no incluían el monetarismo, la economía de oferta ni el Estado mínimo, que son las más estrictamente neoliberales. Pero el hecho es que, al margen de ese sospechoso aconsejado por Washington, incluía la liberalización y desregulación financiera, especialmente de los tipos de interés, la liberalización comercial, la apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas, privatizaciones y desregulaciones generales. La ideología había afirmado que solo hay un mercado. La política económica, en cambio, parecía formularse para que lo hubiese efectivamente, aunque no lo hubiese ni lo hay. Eso ha sido todo, muchas gracias.